García, un placer volver a verte aquí en Atrapalibros. Bienvenida. Muchas gracias, igualmente. Y enhorabuena porque te han premiado el premio de Unicaja de novela Fernando Quiñones por Kudriavka, el libro del cual vamos a hablar, Perra de pelo rizado, porque tiene como un subtítulo. Sí, como el nombre era complicado, y bueno, Kudriavka significa niña de pelo rizado en ruso, pues al final decidimos ponerle el subtítulo. Estábamos hablando fuera de cámara de cuándo se había gestado la novela y me decías que se había quedado en nevera algún tiempo. Sí, la dejé reposar durante unos meses, la terminé en enero del año anterior. Y bueno, y este verano pasado pues decidí probar suerte en 2 certámenes. Estamos preparados, ya vamos a entrar de lleno, ¿estamos preparados para descubrir los secretos que guardan los muertos? Bueno, pues como decía García Márquez, ¿no? Que todos tenemos 3 vidas, la pública, la privada y la secreta. Yo creo que lo más interesante en literatura muchas veces es esa vida secreta, ¿no? que guardamos todos. Al ser el personaje, al estar muerto, pues es mucho más complicado porque no le podemos preguntar ni podemos contrastar las informaciones. Entonces, a ver, lector, ¿qué opina? Yo no sabía si estamos preparados o queremos Eso. saberlo, porque eso Sí. es otra pregunta. ¿Qué cuenta esta novela, Xenia? Porque tenemos al hombre, el hijo y la niña. Cuenta un viaje interior de Pepa, que es la protagonista, que comienza con la muerte de su exmarido y es un duelo corrupto, donde ella va descubriendo secretos y donde ella quiere romper el silencio y gritar. De hecho, hay una llamada, ¿no?, que le hacen para comunicarle el fallecimiento y ella no quiere saber. No, claro. Muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Cuando la realidad nos supera, pues muchas veces o cerramos los ojos o no queremos saber, ¿no? Y en la novela habla en parte de eso, de la sociedad cuando se enfrenta a ciertos comportamientos, ¿no? De ahora cómo gira la cabeza para otro lado. Decías de Pepa que es ella dice, una niña de 12 años en el cuerpo de una mujer de 40. Sí, porque en la protagonista alterno la narración de la niña de Pepa con 12 años, con un suceso que le marcó y que la dejó un poco ahí atrapada. Y ella sigue siendo en parte una niña de 12 años, ¿no? Y por eso habla en presente todo el tiempo. Habla en presente porque no tiene superado ciertos capítulos de su vida. Y lo vamos conociendo a él también a través de sus ojos, ¿no? De cuando se conocieron, de cómo fue. Y ella se llama a sí misma Fea, que era una niña fea. Era una niña fea. Sí, al principio hay como una crítica un poco a la tiranía, ¿no? De la belleza que padecemos las mujeres desde muy pequeñitas, ¿no? Cuando nos queremos ver guapas o esa belleza, y ella se sabía fea, pero inteligente. Pero inteligente. De forma que acaba siendo guapa, o fingiendo ser guapa. Sí. Y además, ese desarrollarse entre hombres, ¿no? Porque solo tenía hermanos. Efectivamente, es como eso, rodeada de hermanos, todos varones, y bueno, ella eso solo deseaba una muñeca. Una muñeca. Su exmarido, decíamos, el hombre, que pues no tenemos un nombre propio para él, que ha muerto de un infarto, junta todos sus secretos. ¿Podemos dejar entrever qué secretos guardaba? Bueno, sin hacer spoiler es complicado. Es complicado porque la novela trata muchos temas transversales que, aunque me decían, ¿no?, las personas que la han leído que lo importante no es la trama, sino el cómo se cuenta, la estructura que tiene la novela, una parte un poco lírica. Pero digamos que el hombre está construido con retazos, ¿no?, de la memoria de ella, de la memoria de los vecinos, de la sociedad, y entonces entre todos construyen una imagen de esa persona, que es un poco lo que hacemos todos, ¿no? Y la imagen de Pepa también va cambiando, ¿no?, conforme Sí. a él, porque al principio era todo estupendo, ¿no?, o era maravilloso. Claro, es un personaje que evoluciona mucho, ¿no?, que al principio habla de una historia de amor. La historia de amor va evolucionando, muere su expareja y entonces en principio hay dolor, después siente rabia e ira por lo que descubre
y acaba un poco con la compasión, ¿no? A mí me interesaba no mostrar posturas maniqueas en torno a ciertos temas delicados como los que trata, ¿no? Que hablamos del suicidio, hablamos de la religión, hablamos de la pedofilia. Entonces no me interesaba mostrar la cara buena y mala de un hecho, sino todos los matices que giran en torno a... ¿Y ella cómo vive el duelo? O quizás se preocupa más de cómo lo vive su hijo. Pues claro, por una parte respeta el duelo de su hijo, pero a mí lo que me interesaba narrar era la historia de duelo de alguien no legítimo para sentir dolor, ¿no? Todo el mundo entiende la muerte o el dolor de una persona cuya pareja muere, o el hijo o el padre, pero cuando muere una expareja a la que se le ha odiado, ¿no? o ha tenido una relación así como casi violenta o conflictiva, me interesaba darle voz a ese duelo, y es lo que he intentado hacer. Hablabas de suicidio, de pedofilia, enfermedad mental también hablamos. ¿Son temas tabú? Yo creo que sí, que en parte no terminamos de poner sobre la mesa ciertas cosas. A mí, digamos, la novela surge también por una necesidad de dotar las estadísticas de una historia. Estamos tan acostumbrados a escuchar estadísticas. Mira, yo leía, ¿no? Veía 70.000 suicidios diarios en el mundo. Es una barbaridad. O 1 de cada 5 niños es abusado, menores de 17 años. Entonces yo lo que quería era trasladar todas esas cifras a una historia, ¿no? Parece que la ficción a veces llega a sitios donde la realidad no logra llegar. ¿Cómo ha sido la investigación? ¡Qué terrible! Porque claro, los temas son complicados y complejos. Pues la investigación es la que me ha marcado un poco la estructura de la novela, ¿no? Hablé con jueces, hablé con psicólogos, con la policía, he hablado con algún pedófilo, he navegado por la dark web, así que no soy capaz de describir, o sea, la novela se queda corta a las cosas que yo he visto, pero creo que son temas que son necesarios, de los que son necesarios hablar, vamos, o sea, porque además mi objetivo también era un poco desanimalizar al pedófilo, o sea, no por hacer monstruosidades son monstruos, son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos y nuestros vecinos, que es lo más aterrador, ¿no? Que estamos ahí. Hay distintas voces narrativas, como comentabas, para hablar de todos estos temas, y también de cómo se impone ese silencio, ¿no? Porque decimos socialmente en todos los niveles, ciudadanos e instituciones. De todos. Yo creo que es una forma de protegernos, o creen que es una forma de protegernos, pero también es un mecanismo de control, ¿no? Cuando no se habla de ciertos temas. Y sobre todo silencios impuestos, eso por instituciones, a mí me preocupaba mucho, ¿no? Y bueno, la Iglesia, en fin, el Estado, si me apuras, todos, los medios. Y la religión que comentabas, ¿no? Como has dicho, la Iglesia. Cuando la pluma, por decirlo de alguna forma, se te ha parado en algún momento de decir, esto no puedo ponerlo. Porque, claro, estamos hablando de temas muy, muy delicados también. Eso de no herir sensibilidades. O a veces es necesario, quizás. ¿Sabes qué pasa? Que he tenido la gran fortuna de escribir en libertad, porque yo no me imaginaba que se iba a publicar. Entonces yo empecé pues, a escribir como un ejercicio de poner en orden toda esa documentación que tenía, ¿no? Y temas que me han preocupado siempre, la hipersexualización de la infancia, por ejemplo, que lo veo en mi hija, ¿no? En cómo la presión social para que parezca una mujer. Y entonces yo quería hablar de eso. Alguna vez sí que he tirado algunos capítulos, algunos capítulos los he tirado a la basura, pero podría decir que casi en su mayoría, en su totalidad, he sido libre a la hora de escribir. ¿La línea temporal la tenías clara? Yo le he dado tantas vueltas a la novela porque ha sido, o sea, yo esto la escribí en un taller con Juan Bonilla, ¿no? En el Ficus. Entonces yo tenía clara la idea que yo quería narrar, y como tenía clara la idea, pues iba escribiendo capítulos
unos del final, otros del medio, otros tenía, a mis compañeros los tenía muertos de desconcierto, porque claro, entonces yo sabía lo que quería narrar. Después hice experimentaciones con las voces, con los tiempos verbales y me di cuenta que donde más cómoda me encontraba era con el presente, ¿no? Porque era algo que no estaba resuelto por la protagonista. Y después las distintas voces en primera, segunda y tercera, que también me ha costado ponerme en el lugar del hombre, en el lugar de la niña, ¿no? que ha sido duro también. Y ha sido pues, un proceso de experimentación. ¿Y el título? El título es que me encantó el nombre cuando leí la historia de Laika, ¿no? Antes de lanzarla al espacio. Y también se refleja en el... Claro, de dar 2570 vueltas o no sé, por la órbita. Antes se llamaba Kudryavka. Entonces me pareció interesante jugar con ese concepto porque a Kudryavka le cambiaron el nombre por Laika, por ser, bueno, no sé si más occidental o lo que fuera, y a Pepa un hombre la bautiza como Kudryavka, ¿no? Entonces hay ciertos paralelismos allí que me parecieron. Y a pesar de estos temas que estamos comentando, la culpa, el dolor y el suicidio y demás, también hay amor. Sí, sí que hay amor. Es una historia de amor. Claro, porque se podría decir, ¿es una historia luminosa? No es una historia luminosa, no, pero hay amor. Hay amor y sobre todo hay la idea de que pues eso, la persona de la que se enamoró Pepa era maravillosa y después fue evolucionando, ¿no? Y un poco la crítica de que el monstruo se hace también, no nace, ¿no? Pero hay amor en el libro, o por lo menos a mí me lo parece, y hay mucha compasión también. Aparecen otros personajes. Para ti los secundarios deben ser sólidos para que la novela tenga una base y no se caiga. Bueno, porque hay quien se centra más en protagonistas. Yo no sé aquí, claro, si me dices qué personajes son secundarios, porque aquí está Pepa, que es la protagonista, el hombre es protagonista por la historia, aunque esté parte ausente, la niña es protagonista. Los personajes secundarios en este caso pues son los vecinos, quizás la amiga. A mí me parecían como que eran el hermano, como que pilares que sustentan, ¿no?, la historia y que eran necesarios para darle, digamos, más variedad y más tonos de color. Pero están esbozados, o sea, son meras imágenes. Me gusta cuando has dicho en una entrevista, mi pretensión fue desde el principio intentar hacer olvidar al lector que está leyendo una historia, para convencerle de que está viviendo una historia. Sí, porque como yo la he vivido así, o sea, a la hora de documentarme, es que, ya te digo, es como durante 8 meses que duró el proceso de escritura, como que me imbuía ahí, o sea, era terrorífico, no podía pensar en otra cosa. Entonces, yo esa sensación la quería trasladar al lector. Y de ahí que he recurrido por ejemplo, a las listas, ¿no? Uno de los libros más vendidos de Amazon, que eso es real, la lista de captación. Sí, es que es para preocuparnos, vamos, o sea, es parte de una denuncia, ¿no?, el libro, o sea, que uno de los libros más vendidos de Amazon, de los 100 libros más vendidos, fuera un manual para pedófilos, es cuanto menos, o sea, es llamativo, porque las descargas las hacen personas, no las hacen máquinas, ¿sí? Y lo que narraba o lo que contaba ese manual era precisamente pautas para el pedófilo para no ser cogido. Entonces, vivimos en esa sociedad, ¿sabes? No sé. A mí me parecía temas de los que necesario hablar. ¿Y qué te ha dado y te ha quitado la escritura de esta novela? Si es que te ha quitado algo. Tiempo, ¿no? Tiempo. Yo la he escrito de la forma más peregrina, porque a veces salía a correr y entonces me ponía a pensar la novela y con audios, en fin, la he escrito en un periodo muy corto, ¿eh? Yo soy muy lenta escribiendo, pero es verdad que en 8 meses la escribí. Me ha dado cierta paz o tranquilidad, o sea, porque yo no quería contribuir a ese silencio al que estamos jugando con estos temas, y mi forma de no contribuir al silencio ha sido la novela. Entonces yo ahí me he quedado un poco tranquila, un cierto compromiso social, ¿no?
Y sin muchos adornos ni fuegos artificiales que rellenen las páginas. No, no, es verdad que es un lenguaje muy directo, así como a veces muy duro, muy crudo. Pero también creía que era necesario apoyarlo con, o sea, el tema que estábamos hablando, pues así. Pues nada, te iba a decir que qué te habían trasladado los lectores, pero hace poco tiempo, ¿no? Muy poco, muy poco, 3 días, o sea, nada, nada, nada. Los lectores, los pocos que la han leído, la verdad es que eso, quería más que le gustaran que conmoviera, ¿no? La novela, que no dejara... conmueve. Y con eso yo me quedo súper satisfecha. ¿Tienes algo ya entre manos? Bueno, tengo así un proyecto en mente. Porque como esto se quedó en nevera, seguramente... Sí, es que hasta que no lo publicara era como no cerrar capítulo, ¿no? No sé, como además tenía 2 en nevera, que han salido los 2 libros casi a la vez, tengo ahí una idea, ¿no? Sobre el tema de la salud, de cómo la salud nos sitúa en el mundo, cáncer de mama, en fin, pero no sé a dónde irá. Y Xenia, ¿qué te da la escritura? ¿Podrías vivir sin ella? No. Podría vivir sin publicar, pero sin escribir no. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.